Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la clase de hoy? Es a lo que llamamos funciones por paso por referencia. ¿Sí? Que sería, como les dije en el grupo, en otras palabras, trabajar con funciones, pero a la par trabajar con punteros. ¿Sí? ¿Se acuerdan que antes era muy difícil? Bueno, en realidad no podíamos luego todavía, eh, por ejemplo, meter una matriz o meter un vector en una función. Bueno, ahora con este nuevo capítulo ya vamos a poder trabajar con las componentes de un vector o con las componentes de una matriz dentro de una función, ¿sí? Para ver así un ejemplo para que entiendan bien qué es lo que sucede, ¿sí? Les puse este ejemplo que también está en el aula, ¿ok? Pero les pongo ya antes. ¿Qué es lo que hacemos acá? Yo creé una variable A y almacené en P su dirección. ¿Está bien? Esto es lo que habíamos visto en la clase pasada. Y voy a crear una función, si acá está una función void, quiere decir que no me retorna nada, que va a cambiar el valor de A, va a cambiar a 10. Entonces vamos a ver qué sucede si nosotros en la función metemos directamente nuestra variable A. Ok, vamos a ver qué sucede. Me imprime 3. ¿Y 3 qué era? 3 era el valor inicial que nosotros le dimos a A, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que podemos concluir? Que una función, si nosotros metemos por valor, esto sería lo que nosotros hacíamos en funciones hasta hoy, ¿sí? Hasta antes de esta clase. Nosotros utilizábamos funciones por valor. Vieron que ahora vamos a ver por referencia. Bueno, antes nosotros lo hacíamos por valor. Entonces, las funciones no cambiaban o no afectaban a nuestro valor original. ¿Ok? Entonces, así como está, no afecta al valor original. ¿Qué pasa si en vez de yo meter en mi función mi variable, yo coloco un puntero? ¿Sí? Por lo tanto, acá tengo que cambiar. Y acá voy a cambiar el puntero. ¿Sí? No se olviden que nuestro inMain, acá también tengo que cambiar. Yo en mi inMain voy a imprimir A, pero yo voy a trabajar con el puntero. Vamos a imprimir. In, in, está bien. Invalid conversion from into sub in. Profe, Sí, cuando pasas a la función sub, no tiene que ser sin el asterisco, o sea, el argumento que pasas en el main. sí, eso estoy pensando. Sí, 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 sí. Así mismo. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Ahora sí cambió el valor de nuestra A, ¿ok? Entonces, para diferenciar lo que es paso por referencia de paso por valor, nosotros antes en nuestras funciones no podíamos afectar nuestras variables originales, ¿ok? Pero ahora, ¿qué sucede? Nosotros no estamos trabajando con las variables, estamos trabajando con las direcciones de memoria. Y en ese caso, si yo modifico una dirección de memoria dentro de una función, también se modifica esa dirección de memoria dentro de nuestro email, ¿sí? Porque la dirección de memoria sí es la misma dentro de las funciones y fuera de las funciones. Lo que antes, ¿qué pasaba? Yo podía tener varias funciones y en cada función trabajar con una A, ¿verdad? Pero la A de una función no le afectaba a la A de mi otra función. Bueno, si nosotros trabajamos con punteros, sí.
¿sí? Si yo modifico una dirección de memoria en una función, en la siguiente función ya va a estar modificados esos valores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que hace el paso por referencia. Obviamente, ¿verdad? Que nosotros no vamos a usar el paso por referencia en variables. O capaz, en teoría, por ahí les podría salir. Nosotros en práctica más nos vamos a enfocar al paso por referencia en matrices, ¿sí? En realidad, como les dije en la clase pasada, si aprendemos bien cómo se maneja el paso por referencia o los punteros en matrices, después ya vamos a poder manejar o ya nos va a resultar fácil hacerlo en vectores o hacerlo en variables, ¿sí? Pero hoy preparé 2 ejercicios para hacer por paso por referencia en matrices, ¿ok? Bueno, este es el primer ejercicio que preparé. Dice, cargar e imprimir una matriz con funciones. ¿Ok? Todo vamos a hacerlo por funciones. Además, calcular cuántos números pares hay en la matriz por funciones, calcular el mayor número de la matriz y hallar la traspuesta de la matriz. Todo por funciones. ¿Okay? Hoy lo que tenemos que manejar bien es cómo hacer los cálculos dentro de funciones. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que hacemos es cargar nuestra matriz. O sea, nosotros ya vamos a cargar con una función, pero antes de eso tenemos que declarar el tamaño de nuestra matriz. Esto tiene que ser cuadrada para nuestro ejercicio de hoy, porque después quiero dejarles de tarea la no cuadrada. Bueno, entonces nuestra matriz va a ser cuadrada. Voy a tener una M y una N. Y yo puedo pedirle al usuario uno solo de los valores, porque como es cuadrada se repite, pero puedo pedirle también ambos. No nos vamos a enfocar en eso porque tipo la clase de hoy es enfocarnos en las funciones, pero si es que le van a pedir a ambos valores, después tienen que asegurarse de que esos valores sean diferentes, para crear un bucle y volver a pedirle al usuario la n si es que es diferente a m, ¿verdad? Pero como les dije, no nos vamos a enfocar en eso, vamos a creer que el usuario sí o sí va a ingresar bien m y n. ¿Está bien? Entonces vamos a crear una matriz de componentes m por n. Ahora, voy a crear una función que va a cargar mi matriz, ¿sí? Pero para utilizar funciones, voy a utilizar punteros, ¿está bien? Entonces tenemos que crear un puntero. Para almacenar una matriz en un puntero, ¿qué hacíamos? Le dábamos a nuestro puntero el valor de la dirección de la primera componente de nuestra matriz. Solamente de la primera. ¿Por qué? Porque después cuando nosotros hacíamos P más 1, me voy a dirigir a la segunda componente. P más 2, a la tercera componente. P más 3 a la cuarta componente y así sucesivamente. Bueno, entonces esta función es la que vamos a crear primero. Esta función que va a recibir un puntero y vamos a ver si es que necesitamos recibir otra cosa más. Entonces acá arriba voy a crear una función del tipo void porque no necesito retornar nada, que se va a llamar cargar. Y voy a recibir un puntero. Ahora, ¿qué hacemos dentro de nuestra función? Hacemos los mismos pasos que hacíamos para cargar nuestra matriz dentro de nuestro inmain. ¿Qué hacíamos? Teníamos un doble for.
No sé cómo me fue hasta allá arriba. Teníamos un doble for. Para ello necesitábamos dos contadores, I y J. Entonces, I comienza en 0 y va ¿hasta dónde? Hasta el número de filas. Ahora, ¿yo en algún momento traje a mi función el número de filas? No. Entonces, también, aparte de nuestro puntero, tenemos que traer nuestro número de filas y nuestro número de columnas, porque en nuestro siguiente for voy a necesitar también el número de columnas. ¿Está bien? Entonces, dentro de nuestro inmain también tenemos que poner acá P, coma, M, coma, E. ¿Está bien? Y acá ya cargamos de la misma forma que cargamos siempre. Si vamos a hacer una matriz aleatoria, tengo que colocar mi srun time 0. Y dentro de mi for colocamos, ¿cómo le llamamos a un puntero? En matrices, que ya es algo generalizado. Y por cantidad de columnas más j. Es igual a run. Este ya habíamos visto en la clase pasada, así que cualquier consulta, pregúntenme nomás. Run, resto, y voy a poner una cantidad chiquita. A mí me gusta poner cantidades chiquitas para ver nomás después la matriz resultado, pero en este caso no les condiciona, entonces no hacía falta que dividan por ningún valor, ¿sí? Yo nomás, eso es opcional. Ok, y acá ya cargamos nuestra matriz, ¿verdad? Así es como lo hacíamos luego en nuestro inmain, solamente que como ahora estamos trabajando con direcciones de memoria, todas nuestras direcciones de memoria de nuestra matriz ya van a estar cambiadas gracias a esta función. ¿Ok? Vamos a imprimir la matriz entonces ahora. Voy a crear otra función que va a ser imprimir y también me va a recibir un puntero, la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Entonces acá creo otra función del tipo void que me va a imprimir. Va a recibir un puntero, la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Y dentro de mi función voy a hacer exactamente lo mismo que hacía dentro de nuestro inmain. ¿Qué hacíamos? Utilizábamos este mismo doble for. Solamente que lo que hacemos es mostrar en pantalla nuestro valor. ¿Sí? Acá colocábamos un barra T. Y acá colocamos un barra M. Y así cargamos e imprimimos nuestra matriz. Vamos a compilar hasta ahí para observar que estamos haciendo todo bien. Dice que I no declaré y J. Y dice que me falta una expresión. Este es de mi for. Este es de mi for. Y este es de mi función. Acá tengo todo. Profe, tenés una coma en vez de un punto y coma. Acá, genial. Gracias, gracias. Bueno, ahora sí. Por ejemplo, bueno, tenía que ser cuadrada, pero como les dije, no condicioné yo en este ejercicio. Ustedes deberían de condicionar si les pide que sea cuadrado, ¿ok? Pero en este ejercicio no me quiero enfocar en eso.
Bueno, hasta acá entonces ya cargamos y imprimimos nuestra matriz por funciones. Se dan cuenta que ahora es muchísimo más fácil trabajar. Realmente, ¿qué es lo que pasa con las funciones? Para un programador, por así decirlo, ¿sí? Tener todo en funciones es mucho más ordenado. ¿Se entiende? Tipo, las funciones a nosotros nos sirve para tener las cosas ordenadas, sí. También nos sirven porque hay ejercicios en los que necesitamos como un cálculo auxiliar, ¿sí? Esos cálculos auxiliares que nosotros hacemos en la hoja, bueno, ese cálculo auxiliar lo hacemos en una función. Entonces es muy importante aprender todo esto. Bueno, ¿qué nos pedía después? Calcular cuántos números pares hay en una matriz. Entonces vamos a volver a crear acá una función que le puedo llamar pares. ¿Y qué va a recibir? Va a recibir otra vez un puntero, el número de filas y el número de columnas. Me voy arriba. ¿Qué va a ser mi función? Creo que ahora sí ya me va a retornar un valor. Pares, después cambiamos en el camino si es que no es así. Va a recibir un puntero, el número de filas, el número de columnas. Y dentro de mi función voy a utilizar otra vez nuestro doble for. Vamos a ver cómo adaptamos, pero siempre casi usamos nuestro doble for, ¿verdad? Como veníamos haciendo luego en matriz. Entonces, como hay el menor de los valores, utilizo una estructura de selección, ¿verdad? Que va a ir comparando un valor que le vamos a llamar auxiliar. Sí, Eso no era para los números pares, ¿no? Ay, perdón, tienes razón. Números pares, ya me fue al siguiente yo. Números pares, ¿qué es lo que hacíamos? Íbamos comparando cada valor, resto 2, y verificábamos si el valor de nuestra matriz al hacer resto con 2 nos daba 0. Entonces eso nos verificaba si era par o impar y necesitábamos un contador, ¿verdad? Porque nos pide eso, nos pide cuántos números pares hay. Ok, entonces, primero acá me faltó declarar mi IJ y por último declarar un contador que, por ejemplo, empiece en 0. Entonces, cada vez que se cumpla esta condición, A va a aumentar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero retornar de esta función? Quiero retornar esa A. Entonces, bien abajo, retornamos A. ¿Ok? Entonces, dentro de nuestro inMain, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a sacar un mensaje directamente. Cout, la cantidad de números pares es pares. ¿Sí? Bueno, seguimos. Se dan cuenta cómo ya manejan todito estas cosas, ¿verdad? Tipo, esto ya es medio muy, no sé si muy fácil, pero ya van manejando toditos los conceptos. Eso es muy lindo sentir, ¿verdad? Después capaz cuando llevemos la traspuesta lo que capaz cuesta un chiqui más, pero todo esto ya es normal. ¿Qué es lo único que hicimos? Cambiamos punteros por matrices. O sea, cambiamos matrices por punteros. Y por último, o sea, antes de llegar a la traspuesta, vamos a hallar el menor valor. ¿Vieron cómo nuestro inMain se convierte en algo más ordenado cuando tenemos funciones? Tipo, ya hicimos nuestras funciones y ya no nos preocupamos por eso. Básicamente. A mí me gusta mucho usar funciones por eso. Bueno, y ahora vamos a hallar el menor valor. Lo que decía menor, no importa, puede ser mayor o menor. El mayor número. Bueno, el mayor, entonces nos pide. Y para eso vamos a crear una función que encuentre el mayor. Entonces también va a recibir un puntero, el número de filas, el número de columnas. Nos vamos arriba.
vamos a crear una función mayor que va a recibir un puntero, el número de filas, el número de columnas. Entonces, tenemos otra vez nuestro doble for, ¿sí? Tenemos nuestro doble for y tenemos una estructura de selección. Ahora, como hallábamos el menor, teníamos una variable auxiliar, ¿verdad? Que yo le puedo llamar, por ejemplo, 0 a modo de ayuda, o le podemos dar el valor de nuestra primera, de nuestro primer elemento, que sería asterisco P. ¿Estamos de acuerdo? El primer elemento de nuestra matriz es asterisco P, porque no se olviden que acá yo estoy metiendo direcciones. Entonces, ¿qué hacíamos? Comparábamos si algún valor de nuestra matriz es mayor a auxiliar, entonces auxiliar se convertía en ese valor de nuestra matriz. ¿Ok? Solo eso. Por último, retornamos auxiliar. ¿Sí? Vamos a ver hasta ahí si todo está ok para no avanzar tanto. Acá puse INR. Bueno, la cantidad de números pares, vamos a contar. 32, 34, 0, 0, 22, 18, 6, está bien. Y el mayor número es 42. Ustedes cuando generan su matriz pueden colocar acá uno más para que no les generen ceros. Pero ese es a modo de decisión propia. Genial, hasta ahí todo ok, ¿verdad? Ahora vamos a hacer lo último, que es hallar la traspuesta de una matriz. Para hallar la traspuesta de una matriz, vamos a crear una, ¿cómo sería crear una matriz? Otra matriz, ¿sí? Vamos a crear una matriz auxiliar. Entonces, voy a crear acá una matriz N. Y como en este caso es cuadrada nuestra matriz, ¿sí? En este caso es cuadrada, se mantienen los elementos porque son iguales. Pero después yo quiero que ustedes analicen como tarea y les voy a mandar el resuelto de qué pasa si M por N no son iguales, porque ahí va a cambiar, ¿sí? Porque al transponer una matriz, esto iba a ser N, esto iba a ser M. ¿Estamos de acuerdo? Pero en este caso son cuadrados. Y voy a crear otra matriz auxiliar, perdón, un puntero auxiliar. Entonces voy a crear otro puntero que le voy a llamar Q. Y ese puntero va a ser el que me va a almacenar las direcciones de mi nueva matriz. ¿Ok? Entonces lo que hice ahora fue nada más crear una matriz auxiliar. Esta matriz va a ser la traspuesta. ¿Ok? Solamente que como yo estoy trabajando con direcciones, también tengo que crear un puntero auxiliar para en esas direcciones guardar los elementos de mi matriz, ¿sí? Entonces ahora voy a crear una función en donde me transponga P en Q. Por lo tanto, yo necesito introducir P, necesito introducir Q y necesito introducir los valores de mis filas y de mis columnas. ¿Qué quiere decir? Que arriba, cuando yo cree mi función, que va a ser del tipo void nomás, transpuesta, yo le voy a pedir al usuario, perdón, un puntero P, un puntero Q, el número de filas y el número de columnas. ¿Sí? Entonces acá estamos ya introduciendo dos punteros.
¿sí? Bueno, y ahora voy a utilizar el doble for que ya teníamos. Y tiene un pensamiento un chiquitito difícil, pero mitad. Ya para estas alturas ya vamos manejando todos los conceptos más fáciles. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Y voy a ver un poco si encuentro. Voy a abrir matriz, dados sus componentes. Esto es lo que quiero que veamos. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Y eso es lo que tenemos que analizar, ¿sí? Cómo nosotros transponemos esta matriz. Yo acá tenía los elementos 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Y ahora, estos elementos de mi columna van a pasar a ser mi fila. ¿Ok? Entonces, si esta es mi matriz M, que es mi matriz original, mi matriz nueva, ¿qué va a pasar? Que los valores de mis columnas, o sea, yéndonos así, o también puede ser en fila, ¿verdad? Pero vamos a ver de esta forma. Este valor va a venir acá. Este valor va a venir acá, ¿verdad? Este valor va a venir acá. Entonces, ¿cómo representamos estos valores? ¿Y cómo representamos? Nosotros antes, atiendan bien, nosotros estos valores de las filas, ¿sí? Si nosotros nos vamos así, acá, 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 por filas, ¿cómo representábamos? Representábamos asterisco P más I por N más J, ¿verdad? Nosotros así representábamos estos valores. Pero ahora, ¿cómo representamos al revés? Tipo viniendo por columnas, ¿sí? ¿Se dan cuenta de lo que les estoy preguntando? ¿Sí? Acá nosotros veníamos, acá el orden de nuestros valores, poniendo de esta forma nuestro puntero, era así. Veníamos acá, después acá, después acá, después acá, bajábamos a la siguiente fila. ¿Estamos de acuerdo? Ahora yo quiero irme así, por columnas y ir saltando de columna a columna. Lo único que cambia es que en vez de acá sea I por N, es J por N. ¿Sí? Eso me permite que en vez de recorrer mi matriz por filas, recorro mi matriz por columnas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? En esta posición de mi nueva matriz, ¿sí? Acá voy a poner Q en vez de P, ¿ok? Porque yo voy a ir cargando en mi nueva matriz, voy a ir cargando por columnas los valores por fila de mi otra matriz, ¿sí? Entonces sería asterisco P y acá sí mantengo mi formato original, ¿verdad? Y N por J. ¿Por qué? Porque de mi matriz antigua sí voy a recorrer por filas, pero eso voy a ir introduciendo por columnas. ¿Se entiende? Entonces, acá tenemos Q, que es nuestras nuevas direcciones, y acá tenemos P. Y así es como voy a ir cargando en mi matriz de direcciones los valores de mi vieja matriz, pero traspuestos. ¿Se entiende? Entonces, de esa forma, transponemos la matriz. En realidad, ¿qué es lo que hicimos? No es que transpusimos nuestra matriz, sino que creamos otra matriz en la que se va a almacenar la traspuesta. ¿Sí? Es diferente eso. Bueno, ahí ya está traspuesta y lo único que podemos hacer es volver a imprimir. Ya tenemos una función que imprime. ¿Sí? Volver a imprimir nuestra matriz. Pero, ¿qué voy a imprimir? No voy a imprimir nuestro puntero P, voy a imprimir nuestro puntero Q. ¿Estamos de acuerdo? Porque en Q se almacenó nuestra traspuesta.
Entonces vamos a ver si funciona. Acá me olvidé de declarar IJ. Ay, perdón, declaré adentro de mi for. Bueno, voy a poner una matriz más grande para ver bien. Entonces, esto ya habíamos verificado, vamos a verificar la traspuesta. 16, 12, 40, 33, genial. Viene este acá, este está transponiendo mal. Porque este tiene que venir acá. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ya sé lo que ocurre. Lo que ocurre es que bueno, les voy a mostrar porque es interesante ver los errores para aprender. En realidad los errores para mí se aprende más. ¿Qué es lo que ocurre? Esta primera fila está transponiendo bien, ¿verdad? Pero cuando quiere transponer la segunda fila, ya está este 12 acá. Por eso es que transpone 1235, 1236, ¿verdad? Ahora, ¿por qué eso está cambiando si es que yo estoy creando una nueva dirección? Es mi pregunta y ahora vamos a mirar. Pero se entiende el error, ¿verdad? Justo en un grupo la otra vez estaban hablando de que el profe pregunta cosas y los alumnos no le responden, ¿verdad? A mí no me molesta, porque en realidad yo tampoco le respondo a mis profesores cuando soy alumna, pero yo igual les hago preguntas a modo de que su atención esté prendida nomás, no a modo de que me respondan. Pero ahora nomás me hace pensar en eso, ese debate que hubo en ese grupo. Bueno, ¿qué está ocurriendo acá? Yo estoy creando una nueva dirección y estoy poniendo la vieja dirección. ¿Por qué está modificando mi vieja matriz? Yo acá coloqué Q y acá coloqué P. Son dos direcciones Profe, distintas. Sí, uno tenía que apuntar al primer elemento de N. O sea, en tu main. Ahí uno declara. puede ser, puede ser. Sí, o sea, acá hay un error luego que acá tiene que ser el primer elemento. Ahora, vamos a ver si eso ya ayuda, pero no sé. Sí, genial, ese era el error. Pero está muy interesante. Yo sigo aprendiendo cosas siendo auxiliar, ¿verdad? Es muy interesante por qué varía eso. Voy a dejar de tarea. Tarea, entender por qué varía. Y quiero hacer un ejercicio más y se nos va el tiempo. Pero es muy interesante. ¿Vieron cómo al ponerle acá M y N no transponía del todo bien nuestra matriz? ¿Sí? Ahora sí ya transpone bien. Entonces nuestro programa ya está completo. Pero está muy interesante. ¿Está bien? Acá estaba el error, ¿sí? Que yo puse MN en vez de 00. Bueno, y ese es el ejercicio 1, ¿sí? No es algo nuevo, ¿verdad? Estamos de acuerdo que no es algo así súper nuevo, solamente que tenemos que empezar a acostumbrarnos a usar los punteros. Voy a hacer un ejercicio más, que en realidad no es, o sea, este fue justamente mi parcial, no sé si fue mi segundo parcial, creo, sí, creo que fue mi segundo parcial. Que lo complicado de este ejercicio era esta parte. Bueno, esta parte en realidad. Asegurarse que todos los números sean diferentes. Esa era la parte difícil del ejercicio porque tiene una gran programación, pero por eso quiero ver con ustedes. Después en realidad todo ya es detalle, porque después creo que agregaba algo más acá, pero ya es como hicimos acá, ¿sí? Acá pues eran varias funciones que eran fáciles, ¿ok? Lo mismo acá. Acá yo le puedo agregar muchas más cosas
Pero lo complicado de este ejercicio era esta parte, y esa es la parte que yo quiero ver con ustedes. Entonces, si no hay, voy a esperar un minuto a ver si no hay preguntas del otro, porque yo ya me voy todo rápido. Escucho un mensajito ahí. Ok, ok. Bueno, pasamos al otro entonces, así no tardamos. Ayer subí una historia en mi Instagram. Puse que amor eterno a programar y muchísimos me escribieron. Tipo algunos que hija mil, que facha y otros hija mil como odio. Fue muy simpático, tipo la variación entre personas que les gustaba también y personas que no. En realidad programar da re gusto. Es nomás, o sea, las situaciones que vivimos con la cátedra, ¿verdad? Que nosotros sabemos, son las que nos sacan ese amor o ese gusto por la programación. Pero si es que la cátedra fuera un poco más amena, ¿verdad? Yo creo que les iba a gustar mucho programar a todos. Que eso fue lo que me pasó cuando yo cursé, ¿verdad? Que no es que la cátedra me daba problemas o algo así. Pero bueno, hacemos. Generar una matriz aleatoria a orden m por n con valores menores a 60, asegurarse que todos los números sean diferentes. ¿Sí? Entonces, primero voy a pedirle al usuario que me ingrese los valores. ¿Sí? Yo ya saben que ingreso de esta forma porque no me preocupa esta parte. En M directamente. En N. Sin M. Sin N. Ok, entonces voy a crear una matriz M, N, y voy a crear ya un puntero que vamos a utilizar. Donde coloco el primer elemento de nuestra matriz. ¿Ok? Bueno, hasta acá lo básico. Ahora, voy a crear una función para cargar mi matriz. ¿Sí? Y es en esa función donde vamos a enfocarnos en este ejercicio. ¿Sí? Void cargar voy a recibir un puntero, voy a recibir el número de filas y el número de columnas. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en nuestra función? Para empezar, como va a ser una matriz aleatoria, bueno, vamos a ir desenglosando nuestro ejercicio. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos usualmente para cargar? Teníamos un doble for. Entonces vamos a empezar por ahí. Siempre hay que empezar por lo que ya sabemos. Y más. J. Acá eran dos puntos, o sea, punto y coma. J menor a n, J más. Ok, tenemos nuestro doble for. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos? Como va a ser, van a ser valores aleatorios, coloco ya acá mi semilla. Y usualmente lo que nosotros hacíamos era asterisco E más I por N más J es igual a rand.
como tienen que ser menores a 60, entonces colocamos el resto 60. ¿Sí? Voy a colocar uno más también para que no me genere ceros. Bueno, pero igual sin el 1 también debería funcionar su programa. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nos aseguramos de que estos valores sean diferentes? Porque si se dieron cuenta a la hora de generar matrices aleatorias, me pueden salir números iguales. Y esos números aleatorios pueden ser iguales. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Dentro de nuestro doble for, vamos a utilizar otro bucle que va a ser un while. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este bucle yo quiero que se vuelva a repetir. O sea, este es el bucle que me permite repetir si el valor es igual a alguno de los anteriores. ¿Qué significa? Anteriores. Que yo voy a ir cargando mi matriz, ¿sí? Y el nuevo elemento que se carga, voy a ir comparando con los elementos anteriores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo voy a cargar un elemento, voy a comparar con los anteriores para ir chequeando de que no se repita ninguno. Entonces, eso es lo que va a hacer este while. Vamos a ir de a poco para entender bien. Bueno, ¿cómo yo hago que este bucle se repita? Yo necesito tener una condición. ¿Qué condición voy a usar? Voy a utilizar una variable auxiliar que le voy a llamar K. Para eso acá tengo que declarar K. ¿Sí? Entonces, cada vez que voy a cargar mi nuevo valor, ¿sí? Porque este doble for me indica que voy a cargar mi nuevo valor, K va a valer 0. ¿Sí? Y mi condición de while va a ser que K valga 0. Entonces, se genera un nuevo valor y yo entro en este while, porque mi K va a valer 0, entonces sí o sí voy a entrar en este bucle. Y voy a generar ese valor aleatorio. ¿Sí? Voy a generar ese valor aleatorio y automáticamente cuando genero el valor aleatorio voy a cambiar el valor de K. ¿Ok? Pero antes de que termine el bucle, tengo que comparar con los elementos anteriores. Entonces, para comparar, usamos un bucle de selección, perdón, una estructura de selección, no un bucle de selección, la estructura de selección. Entonces, voy a utilizar un if, ¿sí? Y yo tengo que ir comparando este valor generado con los anteriores. ¿Cómo hago eso? Aparte de un if, también necesito otro for. ¿Sí? Es un poco complicado, pero vieron cómo voy desenlazando de a poquito. ¿Por qué necesito otro for? Porque yo necesito comparar con todos los anteriores. Entonces yo necesito que un contador vaya disminuyendo. ¿Se entiende? Por eso es que necesito este for. Porque, voy a colocar acá, porque necesito un contador que disminuya para comparar con todos los elementos anteriores. ¿Ok? Entonces, por eso utilizo un for. Entonces, ese for, ¿desde dónde va a empezar? Si es que yo quiero comparar este valor que generé, ¿sí? Perdón, acá tiene que ir mi if. Yo voy a comparar este valor que generé ¿con cuál? Con los anteriores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo voy a ir comparando asterisco P. Y atiendan bien lo que voy a hacer. Voy a crear un contador que se llama X. Entonces, dentro de mi for voy a poner qué es lo que vale X. X, ¿desde dónde va a empezar? Desde un elemento anterior, ¿sí? Porque no hace falta que yo le compare con sí mismo. Entonces, este es el elemento original y yo le voy a restar otra vez 1
a ese elemento. ¿Sí? Porque yo voy a comparar desde un elemento anterior. ¿Sí? Solamente que como este es mi contador, no hace falta que esté la P ni nada. ¿Se dan cuenta? Tipo, esto es lo que voy a ir sumándole a mi P. Por eso es que coloco así nomás. Y por N más J, menos 1. Vuelvo a repetir, porque yo voy a ir comparando con un elemento anterior recién. ¿Sí? ¿Y X hasta dónde va a ir? Hasta el 0, porque yo necesito comparar hasta el primer elemento de mi matriz. X va a disminuir. Entonces, si mi elemento generado aleatoriamente es igual a alguno de los elementos anteriores, ¿qué es lo que yo voy a hacer? K se va a convertir en 0. ¿Entiende? Entonces, si es que mi elemento es igual a alguno de los anteriores, K se va a convertir en 0 y ¿qué va a pasar? Va a salir de este for, ¿sí? Pero no va a salir de este bucle while. ¿Ok? ¿Por qué? Porque K va a valer 0, entonces se va a repetir. Voy a generar otro valor aleatorio y voy a volver a comparar con los anteriores. ¿Se entiende? Por eso es que necesitamos un while. Porque ¿qué pasa si es que yo comparo una vez y después se vuelve a generar un número aleatorio que se repite con otro valor? Entonces yo necesito volver a generar un tercer valor. ¿Sí? Por eso es que utilizamos un while. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta que era un poco complicado, por eso demasiado quería mostrarles. Tenemos un doble for, tenemos un while, tenemos otro for y tenemos un if. Entonces, esta es la verdadera programación, ¿verdad? Donde utilizamos todos los conceptos que sabemos. ¿Se entiende? Entonces, vuelvo a hacer una explicación así rapidísima. Este doble for es nuestro doble for para recorrer nuestra matriz. Yo necesito generar números aleatorios que no se repitan. Entonces yo utilizo un while con un contador K. Cada vez que voy a generar un nuevo valor aleatorio, K va a valer 0. Entonces sí o sí tiene que entrar en este while. Dentro del while genero mi número aleatorio, pero al momento de generar mi número aleatorio pongo K igual a 1. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si en ningún momento entró a este if? Entonces va a salir de este for y K va a seguir valiendo 1. Por lo tanto, va a terminar el bucle y va a pasar al siguiente elemento. ¿Se entiende? Entonces, así es como programamos. Era heavy la complicación de mi parcial. Me acuerdo que muchísimo, no, encima, les cuento que mi parcial fue un desastre porque cuando eso se rendía en la facu, y qué sé yo, faltaba media hora por ahí para que termine, pero no sé si ustedes están acostumbrados. Yo, por ejemplo, ahora no compilé ninguna vez todavía entonces no se guarda. Tipo, yo ya estoy terminando mi programa sin guardar. ¿Qué pasa si se apaga mi compu? Ule mi programa, ¿verdad? Entonces, eso un poco me pasó en mi parcial. No es que se apagó mi compu, tipo, un compañero se retiró, tocó el cable de mi computadora y se apagó mi computadora. Y tenía un poco resuelto, pero no todo. Tipo, yo resolví todo el ejercicio, pero esta parte todavía no le cachaba. Estaba así súper batallándole. Se apagó mi compu y entré en desesperación, por ahí, porque hija de mil, era volver a pensar todo y ya me quedaba poco tiempo, pero tipo me tuvieron en consideración y me dieron un poquitito más de tiempo a mí. Pero como era presencial era más fácil, ¿verdad? Porque te quedaba nomás en la sala un poquitito más de tiempo. Pero aquí la vamos. Problemas de tiempo inmemorables. Bueno, y así es como generamos, o sea, como cargamos una matriz. Vamos a imprimir esta matriz. ¿Sí? Voy a copiar nomás ya del ejercicio anterior, porque yo me quería enfocar en esa partecita nomás, que me parecía muy interesante. Obviamente, tarea para ustedes ir a volver a intentar hacer solos, porque es muy interesante. Tipo, traten de hacer solitos, y si no les sale, vean la grabación y de la partecita que se olvidaron, pero lo ideal es que hagan solos. ¿Sí? Si entienden bien esa programación, vamos por buen camino.
X me olvidé de declarar. Entonces voy a crear una matriz. Y ahí, me aseguro de que todos los elementos, inclusive podemos crear una matriz más grande para mirar que todos nuestros elementos sean diferentes. Es muy raro nomás mirar que todos sean diferentes. Pero a simple vista no veo ningún valor igual. 4. Sí. Tiende a que todos sean diferentes. ¿Ok? Entonces, este era lo otro que les quería mostrar porque me parecía muy facha. Yo me quedé así, traumada con este ejercicio. Porque era demasiado facha el ejercicio. Pero era muy complicado. O sea, según yo era muy difícil para que sea un... O sea, no era difícil, pero sí o sí tuviste que haber hecho antes para ir a resolver. O sea, es como muy, un pensamiento muy... Yo pude, pero no me acuerdo, algo, una cosita me equivoqué, pero igual me tuvieron, o sea, se me consideraron varios puntos. Tipo, de 36 creo que hice 31 por ahí en ese parcial. Pero, hija, no se imaginan cómo le batallé, porque es un pensamiento un chiqui abstracto. Pero lo bueno es que nosotros ya estamos haciendo, entonces no nos tiene que forzar después. ¿Sí? Como les digo, si ustedes estos pensamientos logran hacerlos solos, ya, ya van a poder con todo. ¿Ok? Entonces preparé estos dos ejercicios. No es algo nuevo, estamos mezclando punteros con funciones, con ejercicios de matrices que ya son todas cosas que ya vimos. Lo único es acostumbrarnos a utilizar punteros en las funciones. ¿Está bien? Profe, Sí. en ese último ejercicio no debe haber ninguna restricción para M y N, porque si fuera 8 por 8 ya no podrían ser todos diferentes, creo. Sí, sí. Tendría que haber. Seguro yo nomás no copié porque yo escribí nomás de lo que me recordaba de este ejercicio. Sí, no, es tipo, este no es el enunciado original del examen. Ok, yo nomás me acordé, o sea, al siguiente semestre cuando yo enseñé, que fue mi primera vez enseñando, yo me acordé de lo que decía mi ejercicio y escribí nomás así, ¿entendés? Pero tiene razón el compañero, tipo, para que sean valores 60 diferentes, hasta 60 valores nomás tiene que ser, ¿verdad? O sea, M por N tiene que ser menor a 60. Menor o igual, creo. Menor. ¿Me entiende? Eso es lo que dice el compañero y estaba correcto. Yo nomás inventé este enunciado, por eso es que, pero seguramente decía el temario. Y después, eso puede ser no menores a 60, puede ser general, entonces ahí sí puede ser el tamaño que ustedes quieran. ¿Está bien? Pero seguramente. O si no decía, ustedes ya tenían que condicionar, por ejemplo. ¿Qué pasa si el ejercicio no les decía? Entonces M y N tienen que condicionar dentro de su in main. Eso, por ejemplo, es interesante. Si yo quiero que mis 60 valores sean diferentes, entonces al ingresar M y N, yo acá hago una validación. La validación tiene que ser que M por N tiene que ser sí o sí menor a 60, ¿verdad? Entonces, esas validaciones ya son cosas que ustedes manejan dentro de su in main, pero esas cosas, por ejemplo, son interesantes ya que ustedes piensen, ¿verdad? Bueno, M y N, ¿qué valores puede tener? Lo mismo en el anterior, ¿sí? Si en el anterior el ejercicio les decía que tiene que ser una matriz cuadrada, ustedes tienen dos opciones. Pedirle al usuario un valor nomás, tipo ingrese, tipo en vez de acá, yo le podía poner ingrese M, que es igual a N, que es igual a, y solo ingresaba, esto borraba. Y después, ¿qué hacía? N es igual a M. ¿Verdad? Eso les dice que yo no hice nomás porque no quería pensarle. Por acá, por ejemplo, 5. Entonces ya genero. Pero si ustedes le van a pedir dos valores diferentes, ustedes tienen que asegurarse acá. Este N tenía que ser con un do while.
en donde ustedes se aseguran de que n es igual a m, ¿verdad? Entonces tienen dos opciones. Si el ejercicio no les aclara, ustedes encaran como ustedes creen mejor. Ahora, si el ejercicio les dice validar n, por ejemplo, validar de que los elementos sean iguales, entonces ahí sí van a tener que hacer un do while. ¿Se entiende? Pero eso ya es plus. Cada ejercicio va a tener su forma distinta de pedirle. En realidad, cuando nosotros corregimos luego, ¿vieron los ejercicios que ustedes alzan? Que no es en BPL, los ejercicios que ustedes alzan de su DEP++, nosotros les corregimos, así es la corrección, se corrige primero la entrada de datos. Entonces, ¿qué sería la entrada de datos en este ejercicio? Toda esta parte. Cómo declaran sus valores, cómo ingresan sus valores a través del teclado y cómo se genera la matriz aleatoria también. Después la segunda es el desarrollo. ¿Ya qué sería el desarrollo? Calcular los pares, calcular el valor mayor, hallar la traspuesta. Y por último se corrige cómo se muestra en pantalla los valores. ¿Sí? Con esto, tipo, ¿qué es lo que aparece en pantalla cuando yo pongo 4 por 4? ¿Sí? Esto es lo último que se corrige. Entonces, cómo ingresan los datos, el proceso y tercero, la salida de datos sería. Yo personalmente, bueno, voy a dejar ya de grabar porque ya no estamos hablando de... Gracias a todos por ver la clase.